El mundo filosófico presenta las primeras mujeres filósofas de la historia. Desde la antigüedad se ha tenido conocimiento de mujeres que se han dedicado a la filosofía a lo largo de la historia, pero mucho de su legado no ha sido tan estudiado hasta nuestros días. Existen testimonios de mujeres filósofas al menos desde la Grecia antigua y un número relativamente pequeño de ellas fueron consideradas como tal en las épocas antigua, medieval, moderna y contemporánea, especialmente durante los siglos XX y XXI, apenas hay mujeres filósofas que hayan entrado en el canon filosófico occidental. La mujer y la filosofía siempre se ha mantenido en un completo tabú y según estudios posteriores algunos filósofos occidentales atribuían al hombre un carácter racional y a la mujer un potencial más emotivo e intuitivo. De esta opinión fueron Aristóteles, Séneca, Tomás de Aquino, Rousseau, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche. Si bien hubo filósofas desde los primeros tiempos, y algunas fueron aceptadas como filósofas durante sus vidas, casi ninguna mujer filósofa ha entrado en el canon occidental filosófico. La investigación de la historia de la filosofía se enfrenta a dos problemas principales. El primero es la exclusión de las mujeres filósofas de los textos de historia y filosofía, lo que lleva a una falta de conocimiento sobre las mujeres filósofas entre quienes estudian filosofía. El segundo problema trata de lo que los filósofos canónicos tenían que decir sobre la filosofía y el lugar de las mujeres en ella. En los últimos 25 años ha habido un aumento exponencial en la escritura feminista sobre la historia de la filosofía y de lo que ha sido considerado el canon filosófico. Según Eugene Sand-Park, la filosofía es predominantemente blanca y predominantemente masculina. Esta homogeneidad existe en casi todos los aspectos y en todos los niveles de la disciplina. Susan Price sostiene que el canon filosófico sigue dominado por los hombres blancos, la disciplina que todavía sigue el mito de que el genio está ligado al género. Según Saúl, la filosofía, la más antigua de las humanidades, es también la más masculina y la más blanca. Si bien otras áreas de las humanidades se acercan a la paridad de género, la filosofía es en realidad más abrumadoramente masculina incluso que las matemáticas. Las mujeres han sido sistemáticamente excluidas del canon y las que llegan no pueden ver cuánta influencia han tenido las mujeres en el campo filosófico. En la Enciclopedia de la Filosofía, publicada en 1967, contiene entradas sobre más de 900 filósofas, pero ninguna incluida al campo de reconocimiento de las mujeres filósofas, eran consideradas marginales. Entre las primeras mujeres filósofas de la historia. Número 1. Perictione. Nace en el siglo IV y muere en el siglo V a.C. en Atenas, antigua Grecia, al igual que su familia, pertenecía a la alta aristocracia ateniense. Era hija de Antifón, amiga de Pericles y descendiente de Solón, un célebre poeta, reformador y legislador. Estuvo casada con Aristón de Atenas, con quien tuvo 4 hijos, Adimanto de Colito, Glaucón, Platón y Potone. Tras la muerte de Aristón, se une en matrimonio con Pirilampes, un político de la antigua Atenas. Con él, engendró a su 5º hijo, Antifonte de Atenas, que llegó a ser un conocido orador, filósofo y matemático griego. La obra de Perictione trata sobre la armonía de la mujer y sobre la sabiduría. Número 2. Hiparquia, nació en el 280 y murió en el 350 a.C., en Maronea, Grecia, a los 70 años de edad. Fue una filósofa cínica griega. Es considerada una de las primeras mujeres filósofas. Convivió, pese a la inicial oposición de su familia, con Crates de Tebas y compartió con él la peculiar forma de vida de la escuela cínica. Hiparquia. Es considerada una mujer libertina y contestataria. Fue discípula de Crates, con quien se une en matrimonio. Asistía a las reuniones de los filósofos del siglo IV a.C., donde exponía sus ideas sobre los diferentes temas y se enfrascaba en las discusiones del grupo de los cínicos. En una ocasión, estando en un banquete, en la casa de Lisímaco, Hiparquia se enfrentó a Teodoro el ateo, dado que éste no estaba de acuerdo con que una mujer se dedicara a la filosofía y mucho menos que fuera a sus reuniones, olvidando sus deberes domésticos. Escribió 3 libros, Hipótesis filosóficas, Epiqueremas y Cuestiones a Teodoro. Número 3. Hipatia, nacida en el 355 o 370 a.C. en Alejandría, Imperio Romano.
Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que se destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. Fue miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V a.C. Fue seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, Hesiquio de Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte. Hipatia fue hija y discípula del astrónomo Teón, fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas, sobre la bóveda celeste, inventó un densímetro, por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Hipatia fue asesinada a los 45 o 60 años. Dependiendo de cuál sea su fecha correcta de nacimiento, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en un contexto de tensiones entre el culto cristiano y el resto de religiones, contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la enseñanza en plena antigüedad tardía, su fidelidad a su filosofía y principios en el momento de auge del catolicismo teodosiano como nueva religión del Estado romano, y su muerte a manos de cristianos le han conferido gran fama. La figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito, desde la época de la Ilustración se la presenta como a una mártir de la ciencia, víctima del fanatismo religioso y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo. No obstante, en la actualidad se destaca que su asesinato fue un caso excepcional y que, de hecho, la escuela neoplatónica alejandrina progresivamente fue cristianizada. Número 4. Areta de Cirene, nacida en el 340 y murió en el 400 a.C. en Cirene, Libia, a los 60 años de edad. Fue una filósofa de la escuela cirenaica, hija de su fundador, Aristipo de Cirene, y maestra a su vez de su hijo Aristipo el Joven. Areta es a veces descrita como la sucesora de su padre en la dirección de la escuela cirenaica, aunque pudo haber sido su hijo el que fundó formalmente la escuela. Supuestamente escribió 40 obras. Se dice de ella que enseñó filosofía natural y moral en las escuelas y academias de Ática durante 35 años, que escribió 40 libros y que contó con 110 filósofos entre sus alumnos. Gozaba de tanta consideración por parte de sus compatriotas que inscribieron un epitafio en su tumba declarándola ser el esplendor de la antigua Grecia y poseer la belleza de Helena, la virtud de Penélope, la pluma de Aristipo, el alma de Sócrates y la lengua de Homero. Número 5. Aspasia de Mileto, nacida en Mileto, Turquía, en el año 400 a.C. y murió en Atena en el 470 a.C. a los 70 años de edad. Fue maestra de retórica y logógrafa. Tuvo gran influencia en la vida cultural y política en la Atenas del siglo de Pericles. Hija de Axíoco, fue una mujer famosa también por haber estado unida al político ateniense Pericles desde aproximadamente de 445 a 450 a.C. hasta la muerte de este en el 429 a.C. Se sabe poco de su vida. Pasó la mayor parte de su vida adulta en Atenas y pudo haber influido tanto a Pericles como a otros políticos atenienses. Se la menciona en los escritos de Platón, Aristófanes, Jenofonte y otros autores de la época. Plutarco se refiere a ella en su biografía de Pericles. Los escritores antiguos también recogen en sus escritos que Aspasia podría haber dirigido un burdel y la llaman Hetera, una cortesana de la antigua Grecia, si bien estos relatos han sido puestos en duda por los estudiosos modernos, basándose en que muchos de los autores eran escritores satíricos cuya principal finalidad era difamar a Pericles. Algunos investigadores cuestionan la idea de que fuese una hetera y han sugerido que podría haber estado casada con Pericles. Aspasia tenía un hijo de Pericles, Pericles el Joven, que más tarde se convertiría en general en la Academia Militar Ateniense y que fue ejecutado tras la batalla de Arginusas. Se cree que Aspasia, tras la muerte de Pericles, se convirtió en amante de Lisicles, otro político ateniense. Esto fue, las primeras mujeres filósofas de la historia,
No olvides suscribirte, dar me gusta, comentar y darle a la campanita para que te lleguen los demás videos. Nos vemos.